La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó a ley el proyecto que regula y prohíbe el uso de teléfonos celulares en salas de clase. Para hablar de este y otros temas estamos en contacto con el ministro de Educación, Nicolás Cataldo. ¿Cómo está, ministro? Gracias por su tiempo. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Cómo te va? Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Expliquemos primero qué es lo que sale del Congreso en este proyecto con un tema que ha sido ampliamente discutido, ¿no? Los celulares sí o no dentro de los establecimientos educacionales. Bueno, lo primero es que tenemos que entender que estamos en pleno siglo XXI y que la discusión no es sencilla porque la tecnología está presente en nuestras vidas prácticamente en casi todos los ámbitos. Chile es uno de los países con la mayor conectividad y además con la mayor tasa de aparatos celulares per cápita. Por lo tanto, no es fácil abordar este tema. Además, el uso de celulares provoca en los niños y niñas adicciones, bueno, en los adultos también, pero estamos hablando de los niños y niñas y adolescentes, una actitud de conducta adictiva al celular que obviamente tiene sus efectos que son muy complejos, desde lo socioemocional, desde el desarrollo cognitivo, desde las habilidades sociales, o sea, tiene muchos impactos que no son positivos. Es por eso que hemos tomado esta decisión en conjunto con el Parlamento de manera transversal, para que avancemos en esta regulación, que parte por prohibir en términos generales el uso de celulares, no haciendo ninguna excepción en el caso de la educación parvularia y permitiendo progresivamente algunas excepcionalidades desde la educación básica a la media. Obviamente siempre considerando los elementos que tienen que ver con algunas existencias de enfermedades que requieran y habiliten el uso de celular o algún tipo de neurodivergencia que también lo haga necesario. Es decir, se ponen algunas hipótesis y supuestos que son excepcionales y que tienen que estar debidamente acreditados. Y por otro lado, que cada establecimiento educacional, a través de su reglamento interno y en diálogo con sus comunidades, pueda definir si va a querer usar o no, en el caso de la educación básica y media, el aparato celular para fines educativos, pero tiene que definirlo. Es decir, la premisa sobre la cual se construye la realidad es, está prohibido, si usted quiere hacerlo, tiene que regularlo y tiene que definir colectivamente cómo lo va a hacer, ¿no? De modo tal que se invierte en este caso la realidad. La realidad hoy día es que el celular está presente prácticamente en cada uno de los aspectos del día a día en una escuela de los niños y niñas. Claro. Y eso es muy complejo, ¿no? Ministro, vamos a los detalles, que creo que es importante también cómo se va a ir aterrizando esta ley que sale del Congreso. Se prohíbe el uso de celulares, no así el que haya celulares en los establecimientos educacionales que ingresen, por así decirlo, celulares por parte de los estudiantes. Efectivamente, de hecho, parte de lo que va a tener que regular el establecimiento educacional es cómo va a ser el ejercicio de recepción y depósito transitorio de esos aparatos. Lo dejamos a la libre elección. De hecho, un colegio podría decir, no nos hacemos cargo, por lo tanto, ningún estudiante puede venir con celular al colegio. Podría ocurrir también. Pero no estamos regulando si un colegio puede tener o no presencia de celular al interior del establecimiento. No está prohibiendo per se de que el estudiante lleve un celular, es el uso del celular el que se enfoca. Es el uso del celular, exactamente. Ya, eso, primer punto, muy importante. Segundo, en estos detalles, ¿no? En la sala de clase, es lo que apunta la ley. Solamente en la sala de clase, no así en otros espacios comunes, por ejemplo, en el patio o en el gimnasio, estoy pensando en cualquier otro. ¿Solamente en la sala de clase no se puede usar el celular? Es muy pertinente lo que tú preguntas. De hecho, recordemos, la premisa es el uso del celular está prohibido. ¿Ya? En el caso de la educación parvularia, siempre va a estar prohibido. No hay ninguna habilitación a usarlo de ninguna manera. Y en el caso de la educación básica y media, progresivamente, naturalmente, los usos estarán habilitados siempre que la comunidad educativa defina cuándo, qué y cómo, ¿no? Es decir, defina en qué contexto se puede usar celular, por ejemplo, si se usa en clase, en qué contexto, para qué fines, de qué manera, si se usa en los patios, en los recreos, si se usa solamente en espacios recreativos al final de la jornada, en la hora de almuerzo. Eso es lo que tiene que regular cada comunidad. Recordemos, la ley dice, el uso de celular en el interior del establecimiento educacional está prohibido. Es decir, esa es la regla general. Ya, pero abarca todo el establecimiento educacional, no abarca todo el establecimiento educacional. Esa era la duda que salía un poquito. Es todo el establecimiento. Y luego el establecimiento podrá hacer excepciones. ¿No? Ya, le da discrecionalidad, digamos, a cada comunidad educativa. Autonomía. Autonomía, eso, es el concepto. Sí, es el concepto. Es el concepto. Ya, entonces la sala, el establecimiento educacional, esto para los alumnos, así también para docentes, profesionales de la educación, administrativos, entre otros. Así es, también está regulado para los profesionales y trabajadores y trabajadoras de la educación. De hecho, es parte de la discusión que se dio hoy día en la mañana, porque obviamente habían opiniones diversas al respecto. Pero mira, si yo parto de la premisa de que hoy día hay un problema, una pandemia que está asociada a una adicción, que es el uso del celular, los niveles de cortisol y todas las sensaciones que tienen los estudiantes
o los niños, niñas y adolescentes, cuando usan el aparato y cuando dejan de usarlo también, hace indeseable, hace que sea muy complejo que el adulto responsable también esté haciendo uso del aparato mientras estamos diciéndole a los jóvenes que no lo pueden hacer. O sea, la señal tiene que ser coherente, ¿no? Es Ya, como... pero, por ejemplo, digo, la secretaria o de dirección, voy a poner un caso bien específico. ¿No puede bueno, tener no, el en celular? ¿No puede usarlo? En ese caso, obviamente, hay criterio. Es una decisión del director del establecimiento educacional. Ya. Pero no hay ninguna razón para que el personal administrativo que está en labores administrativas haga uso de ese aparato. Es más, incluso podría llegar a ser necesario para que cumplan sus labores, ¿no? Por supuesto, claro. Sin embargo, claro, yo me pongo en el caso, en respecto a tu pregunta, sobre el personal que está en contacto con los estudiantes. Me refiero a profesores y asistentes de la educación que tienen vínculo con los estudiantes. Personal administrativo, la verdad, son hipótesis que claramente la ley no se pone en el supuesto de ello. Ya. Y por otro lado le da esa atribución al equipo Claro, directivo. se lo pregunto y al porque director muchas veces la ley uno piensa que están escritas en piedra y al final puede pensar que uno es medio garantista. No voy a eso, pero para poder... No. Son cambios de costumbre, rutina, No, hábito son que buenas también hay que ir preguntas. bajando. Exactamente, yo creo que son buenas preguntas. Yo no estoy pensando ni que eres garantista ni nada por el estilo. No, sí, Al yo revés. sé, pues yo sé. Me parece que son preguntas adecuadas porque efectivamente esto es un cambio cultural. Yo creo que tú apuntas en el punto nodal. A ver, la ley seguramente va a ser vulnerada muchas veces en la primera etapa de implementación. Eso, Porque ¿hay sanciones, efectivamente, pero para los o sea, establecimientos para la sanción? claramente esto va a ser fiscalizado por la superintendencia. La superintendencia podría eventualmente incurrir en algún tipo de sanción frente, por ejemplo, a la no existencia de reglamento, de no tener regulado o protocolarizado el uso, si es que es el mandato que establece la ley, ¿no? Ahora, más allá de eso, lo relevante, como decías tú, es el cambio cultural. Y es por eso que, por ejemplo, otra cosa que incorporamos nosotros en el proyecto de ley fue una indicación que la presentó el Ejecutivo, porque implica recursos, para desarrollar anualmente campañas comunicacionales entre la Secretaría General de Gobierno y el Ministerio de Educación, con el propósito de sensibilizar a la ciudadanía de los nocivos efectos que tiene el uso del celular a edades tempranas y de manera extendida en el tiempo, así como también hacia la familia. Porque mira, la escuela tiene un rol, evidentemente, los niños están mucho tiempo en la escuela, Sí, claro. pero luego se van de la escuela, terminan su día y empiezan su día en su casa. Y están todo el fin de semana en sus espacios más personales, ¿no? Por lo tanto, si las familias no se involucran en esto, si los papás y las mamás, cuando un niño o una niña quiere salir a jugar, le pasan el celular para que no lo molesten, claramente todo lo que se pueda hacer en la escuela se pierde. Obviamente. Entonces, mientras no asumamos el desafío como sociedad para enfrentar estos problemas, la verdad es que no vamos a lograr nunca el objetivo. Y lo digo porque estos son el típico proyecto de ley que se ve como algo complejo, digamos, un poco taxativo, un poquito duro, pero que en realidad son los que mueven la aguja desde el punto de vista conductual. Recordemos la discusión que se generó en Chile hace unos años atrás, cuando se reguló el no poder consumir tabaco en lugares cerrados. Totalmente. O en las inmediaciones de un colegio. O en las inmediaciones de un colegio. Hubo resistencias, naturalmente, claro. los fumadores sobre todo, pero luego esto generó cambios conductuales que luego hoy día establecen que ya nos acostumbramos, que nadie piensa que en un espacio cerrado hay que fumar, es mal visto, es condenado socialmente, en fin, o sea, eso es lo que queremos lograr también. Ahora, déjeme hacer un último caso, porque también pienso en los estudiantes. Ahora, nosotros ya tenemos nuestra edad, digamos, y no existían los celulares cuando estábamos en la sala de clase. No. Entonces, van a poder sobrevivir sin celulares. Hay excepciones y quiero ver ese punto, que es bien relevante. Lo sabemos que se puede vivir sin celular. Se puede, no se cae el mundo, pero obviamente hay que también entender que estamos en el 2025 y que nuestra generación es distinta a las generaciones de ahora. Está bien. Pero pienso en los profesores, las profesoras. Y cada establecimiento va a tener que definirlo, pero pueden tener un celular en el bolsillo, pueden estar ante una emergencia, en sus propias familias, entendiendo también la realidad de los docentes, digamos, cuando tienen que estar en una sala de clase con todos los niños, pero también hay una vida que gira en torno afuera del establecimiento. Por supuesto, la ley se pone en la hipótesis de situaciones sobrevinientes, ¿no? El uso del celular cuando hay alguna situación eventual, una catástrofe, una emergencia, cuando hay situaciones de salud, por ejemplo, que afectan a las personas y que hace que sea requerido tener el celular porque el vínculo con alguna familiar o alguien... Por ejemplo, una profesora que tiene al hijo enfermo y tiene que saber cómo está. Entonces se pone en la hipótesis de esos casos también de problemas de salud, pero también situaciones de neurodivergencia. O sea, se ponen varias hipótesis donde obviamente la posibilidad de tener el celular consigo es una posibilidad no solamente para el profesor o profesora, también para el estudiante que esté en esas condiciones, ¿no? Y obviamente todo esto siempre vamos a preferir
que se terminen regulando en el reglamento interno, porque esa es la expresión de la voluntad colectiva de una comunidad educativa. Es bueno que todos sean conscientes de cuáles son las normas que los regulan en este tipo de materias para que nadie se equivoque, para que nadie la pase mal y para que efectivamente vayamos transitando el camino de ir cambiando estas conductas que son tan lesivas para el bienestar psicológico, emocional y también cognitivo de los estudiantes. Ministro, ¿qué fue lo más difícil de esta discusión? Porque claro, yo creo que puede haber una mirada bastante transversal de que el celular tiene efectos nocivos, pero también tiene efectos muy positivos, pero que obviamente hay que entender dónde se tiene que desarrollar. Pero ¿qué fue lo más complejo, digamos? ¿Cuáles fueron los puntos que uno decía, te encuentro razón, pero será de otra forma? Hay una discusión a nivel internacional, hay países que ya han avanzado en esto, hay países que están recién en esta discusión, nosotros ya estamos con una ley que sale del Congreso, ¿no? Mira, la verdad es que lo más difícil de esto siempre es evitar el riesgo de o ser muy permisivo o ser excesivamente restrictivo. Ya, o sea, mantener la ecuanimidad claro. y la racionalidad en el debate cuando las pasiones son tan grandes. O sea, de verdad que este es un tema que apasiona harto, sobre todo cuando uno comienza a leer la evidencia, cuando te das cuenta de los efectos reales que tiene sobre los niños y niñas, es algo que de verdad aterroriza un poco, pensando en el futuro, ¿no? Y entonces el no pasarnos, como se dice en chileno, no pasarnos 10 pueblos, claro, es la norma, o no quedar corto. Eso es lo más difícil. Yo creo que nos dimos el tiempo para discutir, no nos apuramos. Porque de hecho en algún minuto se hablaba del concepto meramente, prohibir, restringir, limitar. Algunos me decían, pero es lo mismo. Es que no es lo mismo. No es o lo regular, mismo. Claro, 4 conceptos. De hecho, lo que hicimos acá fue prohibir como regla general, pero habilitar la decisión autónoma de las comunidades para el uso en determinadas circunstancias. Es decir, no es solo prohibir, no es solo regular, es una mezcla, ¿no? Que permite ir equilibrando a partir de la experiencia de las propias comunidades educativas cuál es el mejor uso que van a hacer de la herramienta, si es que deciden hacer uso de la herramienta. Recordemos que la premisa fundamental que está en la base de la ley es la prohibición. Es decir, todo está prohibido a menos que la comunidad decida hacer uso en determinadas circunstancias y solo desde la educación básica a la media y jamás en la educación parvularia. Esas son como las premisas fundamentales. Perfecto. Nos quedan algunos minutos, ministro, agradeciendo su disposición. Quiero hablar de la PAES también, pues estamos en proceso de... Gran momento. Sí, pues, ¿cuál es el balance que han tenido en términos de los locales, los lugares donde se están dando algunos establecimientos, universidades, de hecho, he notado que también están disponiendo salas de clase para esto, y en términos también de las novedades, que ya, novedad entre comillas, digamos, pero el tener 2 PAES al año, que es una buena noticia para los estudiantes? Es una súper buena noticia, así como tú te acordabas de cómo era la vida de estudiantes sin celular. También recordemos cómo era la vida del egresado de cuarto medio cuando teníamos que dar una prueba y nos jugábamos la vida en ese momento, ¿no? Hoy día eso no es así, entonces también un llamado a la tranquilidad a los jóvenes que están rindiendo la PAES, porque no solamente la pueden rendir ahora, la pueden rendir en invierno, la pueden volver a rendir el próximo año, a fin de año, y combinar los mejores resultados para tomar la decisión de qué van a estudiar. No hay que apurarse, la decisión de estudiar una carrera es bien determinante, ¿no? O sea, uno decide hacer algo para toda la vida. Y se puede equivocar en esa elección y te puedes dar cuenta cuando ya estás estudiando. Entonces es mejor madurar esa definición, reflexionarla, prepararse, quizás trabajar para juntar algo de recursos o prepararse más para las siguientes pruebas para poder entrar a la carrera que tú quieres. No estamos obligados a tomar una decisión. Sobre todo lo digo porque este año logramos una cifra récord. Más de 300.000 inscritos a rendir la prueba en cada una de las áreas en las que se rinde, ¿no? Ya tuvimos matemática el día lunes, junto con el reconocimiento de sala. Tuvimos lenguaje y ciencia el día de ayer, o sea, el día de hoy. Mañana tendremos historia y tendremos matemática 1, que es la básica de matemática, ¿no? Entonces, con eso se completa el ciclo de la prueba y el 5 salen los resultados. Así que con tranquilidad a los jóvenes que están rindiendo la prueba, es un momento muy importante, muy lindo también, pero es súper importante porque las decisiones que van a tomar de aquí en adelante son... Totalmente. Mira, nada está grabado en piedra nunca, pero son ya más definitivamente que las que uno ha tomado antes, ¿no? Oiga, yo hice la PA, usted también, me imagino. Luego prueba la aptitud PC, académica. Yo hice la última prueba de aptitud. Ah, imagínese. Un dato, mi padre fue la primera generación de la prueba de aptitud académica. ¿Ah, sí? Y a mí me correspondió ser la última generación de la prueba de aptitud académica. Está muy igual porque yo fui la última, que en algún minuto casi que era que no era, bueno, finalmente fue. Después vino la PSU, después vino una prueba de transición. Ya se me olvidó la PTA o algo por el estilo, sí. Ya, pero fue de transición. Ahora está la PAE. Ahora, ¿tú sabes cuál es la diferencia entre una y otra? Sí. Esto es muy interesante porque la PSU, por ejemplo, era una prueba de conocimiento. Lo que se buscaba era saber si el estudiante sabía
lo que el currículum prescribía Claro. que debía saber en tercero medio en determinada asignatura. En cambio, la PAES es una prueba que busca medir habilidades, es decir, si aquel conocimiento que debió adquirir le sirve para resolver Ya eso quería ir, problemas más en allá determinadas circunstancias. del nombre, digamos, y las experiencias de una generación y otra, pero el sistema que considera la PAES, que es conocimientos más habilidades, ¿es un sistema que ya quedó para quedarse, como se dice el cliché? O sea, yo digamos? espero, porque es mucho más predictivo de un buen rendimiento en la universidad. Ya. Porque efectivamente lo que busca además son las habilidades de resolución de problemas. Cómo tú aplicas el conocimiento a la práctica, a la realidad, a tu cotidiano, ¿no? Porque uno no tiene conocimiento para el abstracto, uno lo tiene para determinadas acciones, ¿no? Uno tiene conocimiento. Yo soy profesor de historia y mis conocimientos están relacionados con comprender la realidad para poder traducir esa comprensión de la realidad actual a través del aprendizaje del pasado, ¿no? No es la sumatoria de hechos. Eso es el dato, ese es conocimiento, eso era la preaptitud, esa era la PSU. Lo que hoy día buscamos es la capacidad de resolver problemas en nuestra cotidianidad. Y por eso es que se trata de fortalecer esa habilidad, y lo que democratiza obviamente también los resultados. Además cambia la escala. Sí, Antes claro. era hasta 850 puntos, ¿te acuerdas? Y con la PAES se llega de 100 a 1000, ¿no? La escala cambia, también los porcentajes no representan lo mismo. Sí, ¿y sabe por qué se lo pero sí es pregunto? Porque obviamente porque esto es una herramienta, todas las herramientas están en constante evaluación y pueden ir cambiando, pero claro, hay una duda con respecto a si cada 5 años, cada 6, cada 4, esta herramienta va cambiando y evidentemente, para bien o para mal, va generando una situación que es distinta de una u otra. No sé si eso también se plantea, digamos. O sea, sí, eso es algo que siempre tiene que ponderarse cuando hay un cambio de sistema, ¿no? Pero lo cierto es que Chile tiene una cultura evaluativa muy desarrollada. Venimos desarrollando exámenes para el acceso a la educación superior hace muchos años, muchas décadas. Y además tenemos una cultura de evaluación de aprendizajes, por ejemplo, en el caso del CIMSE, que es otra cosa muy distinta a la PAES. Pero en Chile la evaluación es algo que es permanente. Por eso es que hay que sentirse orgulloso. De hecho, hace un año atrás, más o menos, poco más quizás, firmamos un acuerdo donde se está trabajando técnicamente con España para reconocer nuestros sistemas de evaluación, de modo tal que el estudiante español que rinda la prueba o el examen que hacen allá pueda estudiar en Chile, y el estudiante chileno que da la PAES acá es homologar nuestros sistemas de acceso, efectivamente. ¿Y por qué un país desarrollado como España accede a eso con un país de Sudamérica? Porque Chile tiene una cultura evaluativa de mucha tradición y de un alto nivel. Tenemos una institución dedicada exclusivamente a esto, que es autónoma del Ministerio de Educación, que pertenece a la Universidad de Chile, cuál es el DEMRE, ¿no? Por lo tanto, Chile tiene una experiencia y un bagaje en esto que de verdad nos tiene que hacer sentir orgullosos y muy tranquilos de que cuando se evalúan cambios, porque de verdad la evidencia nos está indicando que hay que superar lo actual por algo mejor. Ministro, lo último, vamos a estar seguramente conversando más adelante de otros temas. Hoy hablamos de los celulares, de la PAE, en algún minuto también hablamos de estas situaciones, pero aprovechando, ¿con qué pendiente se queda usted dentro del Ministerio de Educación de lo que ha sido estos temas, lo que se logró, no se ha logrado? Con uno me basta. Pregúnteme eso el 12 de marzo, todavía nos queda mucho No, trabajo. no, sí sé, Mire, sí sé que falta. Hoy día aprobamos 2 proyectos de ley Sí, acá es que aprovechando en la Cámara eso, de que se Diputados, aprueban y aprobamos 2 en el Senado. Sí. Y además presentamos 3 nuevos proyectos. Pero mira, hay un tema que yo sé que va a ser, para mí en lo personal es muy frustrante. Me habría gustado mucho haber avanzado más en eso, que es abordar el financiamiento en el sistema escolar. Ajá. Eso no va a ser posible por la envergadura de ese debate. Es muy necesario, yo espero que quien gane las elecciones en unos días más asuma esa bandera porque es una necesidad. Hemos tenido que nombrar muchos administradores provisionales que han tenido que intervenir en las administraciones municipales porque están quebrando. Se ha vuelto un hábito el tener que priorizar, adelantar servicios locales para que se vayan a territorios donde las municipalidades ya no son capaces de garantizar el servicio educativo. Por lo tanto, yo diría, y también tenemos muchos casos de particulares subvencionados que están quebrando y que no están avisando. O sea, tenemos varios conflictos ahí de continuidad de algunos proyectos educativos particulares subvencionados por malas administraciones. Por lo tanto, es un tema que yo creo que es profundamente necesario y espero que el próximo gobierno lo continúe. Y nosotros estamos dando un paso, sí, que es cambiar el financiamiento del sector parvulario
que es dependiente de municipios o de servicios locales. Eso es un paso que creemos que es preliminar para avanzar hacia la siguiente etapa, que es la educación escolar, pero que ya son palabras mayores, y yo creo incluso que nos tomaría más incluso de un periodo presidencial. Así que cuanto antes partamos eso, mejor. Estamos dejando nosotros estudios y avances técnicos que, por cierto, pondremos sobre la mesa en el traspaso que le hagamos a quien gane las elecciones el próximo periodo, y espero que se tomen este tema en serio porque de verdad es muy necesario. Ese es mi gran pendiente, que yo sé que no lo vamos a lograr porque no estamos en condiciones de desarrollar ese debate, pero todavía tenemos hartas tareas por delante y estamos sacando muchos proyectos en estos días. Ministro Nicolás Cataldo, como siempre, gracias por conversar con nosotros aquí en Canal 24 Horas, ministro. Gracias a ti, Nicolás. Un abrazo grande. Un Chao. abrazo. Hasta luego. Gracias.